Según historia, podría haber sido un Jueves Santo. Pero días antes Jesús había estado cenando con ellos, con sus discípulos, y se le ocurre irse al Monte de los Olivos. Ahí el Señor les empieza a contar, les comienza a decir que todos iban a escandalizarse por su muerte. Y empieza a citarle las Escrituras. Comienza a citarle Zacarías capítulo 13, versículo 7. Les habla de un plan. Él había planeado algo después de su resurrección. En eso, uno de sus discípulos lo interrumpe y le dice: Señor, aunque todos se vayan a escandalizar, yo no. Quiero que leamos el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 29 al 31. Le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. No solo se iba a escandalizar, sino que lo iba a negar. Y así transcurren las horas, hasta que llega ese momento en que llega uno de los supuestos 12 y le besas. Y en ese beso que había sido y fue por señal para identificarlo, los soldados le preguntan a él si era Jesús. Insistían: ¿eres tú Jesús? Y él les decía: yo soy. Lo prendieron, lo forzaron, le empiezan a pegar, le comienzan a humillar. Y aparece aquel que dijo que no se iba a escandalizar. Este hombre andaba armado. La andaba muy escondida. Era bueno en esconder armas el tipo. Le había sacado un gran filo, cortaba las cosas como que era mantequilla. Y en ese momento es cuando él saca esa espada y lucha contra uno que tenía Jesús y le corta la oreja, su nombre, Malco, según Juan 18:10. Y Jesús, en lugar de felicitarlo y decirle: wow, gracias brother, gracias hermano, gracias discípulo por lo que has hecho, muy al contrario, gracias por defenderme, le dice: mete la espada en esa vaina. Y en lugar de felicitarlo por lo que había hecho, se dirige a Malco y le sana la oreja, según el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 51. Este hombre era Pedro, el armado. Este llegaría a ser aquel que Jesús le dijo después que le iba a entregar las llaves de los cielos. O sea que él iba a aperturar la predicación del Evangelio a los judíos y a los gentiles. Este mismo que quiso defender a Jesús y que demostró que su amor y valentía y fidelidad estaban basados en el egoísmo y la ignorancia, y que no iba a ser la manera, que no iba a ser la forma de hacerlo, es que años después escribe la manera correcta en que íbamos a defender el Evangelio y a Jesucristo. No con espada, sino que con mansedumbre y reverencia, caminando hacia la santidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. ¿Y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? Y aun si sufrís a causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. Vemos dos contrastes del Pedro que andaba con Jesús al viejo Pedro acá. Dos Pedros diferentes. Si vemos nosotros cuando vimos el Evangelio y luego vemos aquí en Primera de Pedro, ¿qué estaba sucediendo? Había una persecución hacia los cristianos cuando Pedro escribió. Los mataban,
los asesinaban por decir que Jesús era el Señor. Ellos estaban sufriendo las peores torturas y las peores muertes. Llegaron al punto de sentirse sin esperanza. Era obvio que Pedro ya podía escuchar los reclamos de la gente, las insinuaciones del grupo de gente que estaba con él, que estaban desanimados, que había enojo por lo que estaba pasando. Los romanos nada más se aprovechan de nosotros, Pedro. ¿Qué vas a hacer? Ser buenos con ellos si nos están persiguiendo. Pedro, están tratando de matarnos. Están matando a nuestra familia. Pedro, apóstol Pedro, no es tiempo para los debiluchos. Necesitamos armarnos para que no nos intimiden. Necesitamos luchar. ¿O no te acuerdas cuando cortaste la oreja de aquel? ¿Te acuerdas de aquel mismo romano? Hagamos lo mismo. Es necesario. Acuérdate de la enseñanza que tenemos, ojo por ojo. Me imagino que Pedro, pobre Pedro, debió sonreír cuando escribió estas palabras. Yo me lo imagino escribiendo estas palabras cuando habla de la mansedumbre y no de una reacción violenta, sino reverente. Recordaba y decía, ¿acaso no era yo el que estaba armado allá en el Getsemaní? ¿No fui yo quien le pegó y le cortó la oreja a ese romano, a Malco? Él podía comprender muy bien lo que sentía cuando la adrenalina recorre las venas y el éxtasis que hay cuando se pelea, cuando hay ira, cuando se combate, cuando se enfrenta, pero con una razón supuestamente justa por alguien que se ama. Porque en ese Jueves Santo, Pedro, en su mente y en ansiedad que da la venganza, según él estaba preparado para morir, pensando que así glorificaba y exaltaba al Señor. Jóvenes, en momentos donde estamos pasando aflicciones, persecuciones o menosprecios por el Evangelio, nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque Él va a enfrentarse con el malo, no tú. Pero su reacción no fue así. La de Pedro aprendió la lección, no era con espada, sino que en tiempos de persecución, Pedro quiso que los creyentes perseveraran y confiaran en que Dios iba a cuidar de ellos, iba a cuidar a su iglesia, como ha pasado hasta el día de hoy. Jóvenes, vivir coram Deo tiene mucho que ver con la defensa de tu fe, con la defensa de nuestra fe. Si vives con esa conciencia ante la presencia, ante la faz, ante el rostro de Dios, o sea, coram Deo, la consecuencia será un celo por su palabra y vas a presentar defensa ante las mentiras. El punto medular es que si lo estás haciendo, es que no lo hago. Entonces, ¿por qué? Porque no conoces las escrituras, no conoces la palabra. Como decía el pastor, te estás alimentando de los posts, de los versiculitos que pone alguien fuera de contexto, y tú los comienzas a interpretar como quieres, o libros. No tienes una manera sistemática de estudiar la escritura. No sabes cómo presentar defensa. Coram Deo nos lleva a ser defensores de nuestra fe, porque estás ante la presencia de Dios. Coram Deo todos los días, cada segundo de tu vida, que tú tienes un celo por aquel que es tu Señor, y que aquellos que están estirándote y versando la escritura, tú debes de llevarlo a la verdad y que conozcan realmente las verdades del Santo Evangelio de nuestro Señor. Amén. Los versículos 13 y 14 dicen de la siguiente manera: ¿Y quién es el que os perjudicará si os mostráis celoso por lo bueno? Y aun si sufrís a causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Dice el versículo 14, y aun si sufrís a causa de la justicia. ¿Qué está pasando acá? Había un sufrimiento por causa de ¿qué? De la justicia. Dice, y comienza el versículo 13, ¿y quién es el que os perjudicará? Uy, qué palabra esta. Oye, qué frase más tremenda. O sea, ¿quién te va a hacer daño? Dice. En otras palabras, en el buen salvadoreño, ¿quién nos va a estar haciendo daño, hombre?
sea, era algo bien difícil de comprender para los judíos de esa época, para los hermanos de esa época. Es como que tú estés y te hayan matado a toda tu familia y te digan todavía, ¿quién te va a perjudicar? Oye, ¿no estás viendo mi familia que está muriendo? Oye, cada vez que salimos de acá, lo único que vemos son cadáveres de mis familiares, de mis amigos. Los estamos dejando en el camino, Pedro. Era muy difícil creer esto, esta oración, esta frase. ¿Quién nos va a perjudicar en una gran persecución? La respuesta de alguien con mucha fe podría ser, nadie nos hará daño, tranquilo hermano. Pero esta pregunta ha dado mucho que hablar a muchos teólogos y ha dado ciertos problemas porque ya que Pedro dice algo en el siguiente versículo, es ahí donde él introduce el concepto del sufrimiento por causa de la justicia. Es lo que John Piper escribe mucho acerca del sufrimiento del cristiano, el gozo del sufrimiento. Porque dice, y aún si sufrís a causa de la justicia, oiga, ¿sos qué? Bienaventurado, o sea, 3 veces muy feliz, gozoso. Qué tremendo lo que está hablando aquí el apóstol. Pedro quiere explicarle a estos hermanos la manera que ellos harán defensa de la fe. Y no iba a ser por medio de una espada física. ¿Quién les va a hacer daño? ¿Quién nos va a perjudicar? Es la gran pregunta. La pregunta continúa con una actitud que ellos tenían, que era celoso por lo bueno. El hacer o ser celoso por lo bueno sería hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Si hacemos la voluntad de Dios, ¿quién os podrá perjudicar? ¿Quién os podrá perjudicarnos? Temer que nos pueda pasar algo por hacer la voluntad de Dios implica, jóvenes, dudar de Dios, quien cuida de ti, quien cuida de mí. Porque Dios es eterno y soberano, pero también es justo. ¿Quién podrá dañarnos? ¿Quién te podrá dañar por hacer el bien? O sea, ¿quién te va a hacer algo por hacer la voluntad de Dios? No nos olvidemos que estamos allá, en aquel tiempo de persecución, no en este momento. Pedro le está diciendo, oye, por hacer la voluntad de Dios no te van a perjudicar. Sí, pero me están matando la gente. Escucha. Hay alguien mayor que aquel que nos manda a hacer el bien. ¿Quién te va a perjudicar? No temas, estás haciendo la voluntad de Dios. Esto es pasajero. Teme a algo más. Ya vamos a llegar a eso. Ahora, quiero aclarar algo. Esto no quiere decir que seamos invencibles. Tampoco que Dios es nuestro guardaespaldas y que nos garantiza que no va a haber dolor. El versículo 14, Él les dice que la posibilidad, fíjate bien, de sufrimiento en algunos del grupo, de algunos de los que estaban ahí, iba a ser real, iba a ser inevitable. Se les iba a dar, que sí iba a venir el dolor. Pedro les está enseñando que sí, que ellos iban a sufrir físicamente y mentalmente por el amor al evangelio, por amor a Jesús. Se los garantiza. No está mintiendo el apóstol. Pero veamos. Dice algo bien tremendo acá. Que sufrir por la justicia era otra bienaventuranza. Hay un parecido entre las palabras de Pedro con las de Jesús en las bienaventuranzas del Señor. En Mateo capítulo 5, versículo 10 dijo algo. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los Yo cielos. imagino al Señor diciendo esta bienaventuranza, y por ahí Pedro así, bienaventurado, como que yo estuviera, y aquí estuviera Pedro, que fuera mi hermano acá, Álvaro, y que el Señor, estoy pensando, no es que lo dice la Escritura, hagamos el ejercicio. Imagínate el Señor en el monte, diciendo la bienaventuranza, y de repente, porque Él lo sabe todo, Él es omnipresente, omnisciente, Él lo conoce todo, está en todas partes,
y lo sabe todo. Él diciendo, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Casi le decía Pedro en unos años. No solo era para Pedro, es para todos, y era para todos. ¿Qué quiere decir entonces Pedro al utilizar el término por hacer el bien o por hacer la justicia? Según lo que dice el versículo. Lo que describe es uno de los atributos de Dios. ¿Dios es qué? Justo. Dios es justo. Lo mismo es de Jesús, es de Cristo. Pedro describe, Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos. Entonces, jóvenes, a los cristianos les toca una y otra vez sufrir por hacer lo que es bueno. Sufren a causa del justo Dios. Los cristianos por todas las épocas les ha sucedido. Una garantía tenemos con Dios, que siempre se hará su voluntad en nuestra vida, aun cuando implique nuestro sufrimiento, aun que implique tu dolor, porque su voluntad es un bien mayor más que nuestro sufrimiento. Y eso es hermoso. Por lo tanto, jóvenes, ¿podremos sufrir? ¿Llegaríamos al punto que tú y yo vamos a sufrir? Sí, claro que sí. Pero en ese sufrimiento, para ese sufrimiento somos bienaventurados, siempre y cuando nuestro sufrimiento sea por la justicia. Diga después de mí, por su justicia. Por hacer la voluntad de Dios, por ser obedientes a Él. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado sufrir con sus propias familias por ser cristianos? Sí. Yo recuerdo, recién convertido, mi papá me decía, ahí viene el evangélico. Aleluya, que se siente, aleluya, me decía, así me decía. Que se siente el aleluya. Yo solo llegaba con una media sonrisa. Los aleluyas no comen, ayunan. Así que solo dámele un pedazo de pan y un poco de frijoles. Orá, decirle que te dé comida, me decía mi papá. Mi hermano, mis amigos. Uno de ellos me tiró unas monedas de aquel tiempo, no eran dólares, eran centavos salvadoreños. Y me dijo, cuando me convertí al Señor, me lo tiró en la cara. Estas monedas tienen más valor que tú, solo porque me convertí al Señor. No, él es cristiano, déjenlo. Llegaban las mamás de ellos y me decían, ¿y usted baila? ¿O por la religión ya no baila? Y así, diferentes situaciones que me pasaron recién convertido. ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado quizás peor por ser cristiano? Tu papá te ignora, te dice, ¿a qué vas a la iglesia? Yo conozco de papás que les han dicho a sus hijos, aquí está el dinero, anda a la discoteca, anda a salir con tus amigos, pero a la iglesia ya no vayas. Aquí somos de la religión tradicional, si seguís en esa religión te voy a desheredar. Así pasó con una familia acá. Él eligió la herencia. Obviamente son millones de millones. No pudo contra la persecución de la familia por ser cristiano. En la universidad, porque eres diferente, porque no chabacaneas como ellos, porque no fumas, porque no tomas como ellos, porque no tienes novia, no te acuestas con medio mundo. En la universidad te dicen que eres gay. Y cuando le dices que eres cristiano, se ríen, se burlan de ti. Te hacen a un lado. Te dicen que eres diferente solo por querer compartir a Cristo y no eres acorde a sus creencias. En el trabajo, por ser cristianos. Muchas veces se recibe humillación. Yo recuerdo mi jefe, el juez, llegaba a mi escritorio. Y con el anillo de él, de la universidad, me tocaba así, yo escribiendo, y me pegaba. Y me decía, y se agachaba, pura maceta.
no vas a pasar de ahí por ser cristiano. Estudie, haga el doctorado, sea abogado, sea notario, busque ser maestrías afuera, en España, en Chile. Pastorcito, cristianito, maceta. Persecución. Amigos abogados llegaban y se sentaban. Yo les notificaba y me decían: hola, ¿cómo estás, Cojute? Yo soy de Cojute, Londres. Y uno de ellos se abría el saco y me hacía. Y decía: Giorgio Armani. Y me decía. Me enseñaba los calcetines. Sacaba su pluma de marca. Y me decía: mira ya, gran carro. ¿Y vos qué has hecho? Ser pastorcito. ¡No, hombre! Persecución. Por lo que creemos. Sí se sufre, duele. No porque, en mi caso, no porque anhelaba eso, no me interesaba. Era porque por causa del Señor estaba siendo humillado. Si tenemos esa conciencia que Dios es todopoderoso, soberano, ¿qué nos va a perjudicar? Si Dios cuida de usted, Dios cuida de ustedes, Dios cuida de mí. Ese cuidado no implica que no sufriremos, sino más bien que en el sufrimiento, seremos bienaventurados. Si tenemos claras estas verdades, entonces debemos tener una reacción. ¿Cuál? No amedrentarnos, no turbarnos, como dice el versículo. Y fíjense en el discipulado que Pedro tenía con Jesús. Él tuvo en su mente la enseñanza que recibió un día, lo que le dijo Jesús en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 12. ¿Qué dice? No temáis a los que matan el cuerpo, temed al que tiene poder para arrojar al infierno. Exactamente, es lo que está diciendo arriba. No teman. No teman de lo que les va a perjudicar. No entienden ustedes. ¿Quién nos va a amedrentar? ¿Quién nos va a dar persecución? ¿Quién los va a perjudicar? No es Dios. Él tiene el poder de echar tu alma al infierno. Esto es pasajero. Ustedes están siendo bienaventurados, le está diciendo Pedro, por vivir ante la faz de Dios, por coram Deo. Y entonces, luego dice el versículo 15 y el versículo 16. Si no santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en Cristo. Es que inspirado estaba Pedro, ¿verdad? Lo que está diciendo es impresionante, hermanos. Jóvenes, redimidos. Ok. Si tenemos claras estas verdades, lo que acabamos de hablar, no nos amedrentaremos ni nos turbaremos, sino que además debemos fíjense, ¿qué? Santificar al Mesías como Señor en vuestros corazones, dice el versículo. Tienen que santificar a Cristo como Señor, el señorío de Cristo sobre tu vida y la mía. Esto implica ponerlo a Él por encima de toda autoridad humana. Este sentido lo podemos ver claramente, lo que está hablando en el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Lo dijo Jesús, les enseñó. Acá tú y yo hacemos apologética. Poner a Cristo por toda autoridad, sabiduría y argumentos humanos. Dice la palabra que debemos de meditar en esta palabra en el versículo: santificar. No podemos dejarla desapercibida esta palabra. Es confrontativa esta palabra. ¿Cuántos son aquí? ¿Cuántos quieren aquí de verdad hacer defensa de la fe? Vamos a ver, de verdad, ¿quién levante la mano? Son pocos.
Ok. Y los demás la levantaron en su corazón la mano. Ok. Entonces, ¿qué significa santificar? El nombre de Dios significa no solo reverenciar y honrar su nombre, sino también glorificarle obedeciendo sus mandamientos y preparar así la llegada de nuestro Señor, la llegada de su reino. Pedro afirma que debemos honrar, reverenciar y obedecer a Jesús como Señor. ¿A dónde entonces debe santificarse el Señor? La santificación está hablando de la obediencia de su palabra. Pero veamos, ¿a dónde debe santificarse el Señor? El versículo 15 dice, ¿a dónde? En nuestros corazones. Para Pedro, el corazón es el centro de la voluntad y de los sentimientos, el centro de la persona. Quiere que el compromiso no sea un solo compromiso intelectual ante la verdad sobre Cristo, sino que sea un compromiso profundo con la persona de Jesús. Que tus decisiones, tu voluntad sea santificado, pero ¿por medio de qué? De la palabra, de la escritura. Y así el resultado es un comportamiento, un estilo de vida dedicado a Dios, consagrado, una mente santificada. Para que así, fíjate bien, para que tú siendo santificado a través de la palabra, tu corazón consagrado a Dios, entonces el resultado va a ser estar dispuesto a presentar ¿qué? Defensa ante los que demanden razón de vuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tu comportamiento y mi comportamiento, mi vida santificada está totalmente ligada a una defensa de mi fe, a una defensa de la fe, de lo que creo. No es una espada escondida en mis bolsas, sino una vida santificada hace defensa de lo que creo, de quién es mi Señor, de quién reina y quién me gobierna. Y esto solamente lo puede hacer la palabra morando, haciendo impacto, capturando tu corazón. El estudio de la Biblia, el temor a Dios que produce estudiarla, escudriñar las escrituras, discipularse y estudiarla. Por eso que si leemos el versículo, dice santificad al Mesías como el Señor en vuestros corazones. Entonces, si ustedes se santifican, están siempre entonces prestos para presentar defensa en todo lo que demande defensa, razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Pero con mansedumbre, teniendo conciencia para los que ¿qué? Murmuran de vosotros, sean avergonzados. Eso murmuran. Está hablando, tiene una relación con santificarte. ¿Cómo te va a creer a ti si tu vida es diferente? Y estás queriendo presentar defensa de tu fe, hablar del Señor y tu vida es otra. Los cristianos, nosotros como jóvenes, o ustedes más que todo, como jóvenes, deben responder valientemente a las oportunidades que tengan de hablar a favor del Señor Jesús. Cuando Pedro dice a los lectores que estén listos, no solo quiere decir que deben estar dispuestos, sino que también deben de tener la capacidad de hablar a favor de Jesús y de su evangelio. Por lo tanto, deben conocer la enseñanza de la Biblia, deben de conocer la doctrina cristiana para que estén prestos y listos para dar respuesta junto con una vida santificada. Pues pueden ser, o puedes ser tú, gran teólogo, gran estudioso, pero sin tener una vida de piedad. No hay ahí apologética. La palabra presentar está hablando de la exhortación. El versículo 15 dice, presentar defensa a todo lo que demande. Aquí no está hablando de ir a los juzgados, de ir a los tribunales, sino estar preparados, debe defenderse, o debe estar listo a defenderte contra los ataques verbales de los incrédulos, de aquellos que blasfeman, de aquellos que dicen ser cristianos y que doctrinalmente están totalmente perdidos de todo lo que es la Escritura. Prestar defensa es como cuando en Hechos capítulo 26 versículo 2
Pablo dijo: me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti en todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Y comienza él a hablar cómo Jesús lo rescata. Entonces, pastor, ¿cómo se debe responder? Voy casi terminando. La Biblia dice: con mansedumbre. Digan después de mí: mansedumbre. Repitan después de mí: mansedumbre y reverencia. Pobrecito, ¿verdad? No saben cuáles son las 5 solas. Pobrecito los de la Asamblea de Dios. Pobre, ya viste, ya los escuchaste. Nosotros no sabemos las doctrinas de la gracia, las 5 solas. Nosotros somos ¿qué? Calvinistas. Somos reformados. Pobrecito, anda perdido. Allá miren cómo salta con la pandereta. Pobrecito los pentecostales. El apóstol Pedro está claramente diciendo, hablando de la apologética, hablando de la defensa, hablando de coram deo, está diciendo cómo debe hacerse, con mansedumbre. ¿Cómo? Mansedumbre, reverencia, humildad, sencillez. Es la actitud que deben de tener ante los oponentes, ante aquellos que están errados. Se trata de rehusar a tomarse la justicia por la mano, a defenderse a uno mismo, a atacar al contrario, lo contrario de Pedro, a lo que hizo Pedro. Por eso es que Pedro con autoridad está escribiendo esto. No como yo cuando lo hice allá, que lo primero que fue comenzó el tipo como que era el penijana, la oreja. No, él les está diciendo: no vayan a ser como yo creí que era, por ser ignorante, egoísta, por querer presentarme grande ante Jesús. Es con mansedumbre. No es defendiendo mis derechos. Es con reverencia. ¿Qué significa? Poner toda esa causa, todo ese problema en las manos de Dios. Así, en vez de una respuesta que humilla a la persona o critique al otro, es evitar eso. Pedro espera una respuesta mansa y humilde de acuerdo a la actitud de Cristo. El Evangelio nos enseña cómo vivir el cristianismo. Jesús dijo: el que te pegue, dale la otra mejilla. El que te preste, dale. Oye, camina una milla más con él. No le cobres. Sé humilde. Ama. Ese es el Evangelio. Lo que nos salvó, nos hace ver nuestro pecado, la necesidad de Jesucristo, de la redención, que estamos solos, que no podemos, sino Él en nosotros, si no fuera por el sacrificio de Jesús. Pero es una actitud como la de Cristo. Es lo que está diciendo, con mansedumbre. En diciembre alguien puso en el Facebook: él es un líder, creyó que era pastor, pero era un líder muy fuerte en una iglesia reformada. Y él, tomó una foto a una cerveza y la postea y dice: para esta noche. Wow, pastor. Chupan los reformados. Vino una hermanita y le contesta y le dice: oh pastor, tomar es pecado. Y la respuesta de él fue: Arminianos detected. Qué tremenda respuesta. ¿Sabe lo que dijo? Cuidado, estamos detectando un arminiano. ¿Qué son los arminianos? Que creen que la salvación se pierde. Y muchas otras cosas más. Que no viven bajo la gracia, que viven siempre como condenados. Entonces, él les dice eso. Le dice:
Arminiano Detective. Dios mío, perdónenme. El punto no es si es o no es, si va a tomar o no va a tomar. El punto es que alguien se ofendió e hizo que pecara por los débiles en la fe. La hermana lo único que hizo fue quererlo ¿qué? Cuidar. Y que recibir una razón por qué estaba haciendo eso cuando supuestamente es un líder cristiano. Pregunta, ¿hay ahí mansedumbre? ¿Hay reverencia? No. ¿Qué hay? Arrogancia. Yo soy calvinista. Y otros que son hipercalvinistas, bro. Yo soy. No se trata de eso, jóvenes. Hay que tener gracia. Y yo le decía a él, un día estuvimos peor que ella, peor que otros, peores. Y por gracia hoy tenemos el conocimiento que en qué consiste la vida eterna. Hoy por gracia conocemos que Dios nos rescató y conocemos tantas cosas. Pero fue por su gracia. ¿Por qué burlarse? No encuentro reverencia ahí. La reverencia no se trata de una actitud hacia las personas, sino una actitud hacia con Dios. Estaba pecando contra el Señor. Porque esa es la forma en que Pedro usa la palabra respeto, reverencia o temor con respecto a la epístola. Los cristianos pueden responder con mansedumbre debido a la reverencia que le tienen y que viven para con Dios. En cuanto a la forma de responder, los cristianos deben tener una buena conciencia. Una buena conciencia que les llevará a una buena conducta en Cristo. Quiere decir que la buena conducta fluye de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Así es. Para ir terminando, el versículo 17. Léeme. Porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando mal. Obrando mal. Es mejor que padezcamos por obrar bien, por hacer su voluntad, por defender nuestra fe, a que padezcamos por estar haciendo lo malo. Es mucho mejor sufrir por decir la verdad que sufrir por mentir. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy para mi vida con todo este texto, pastor? ¿Qué puedo aprender? La persecución, jóvenes, puede venir tarde o temprano a nuestro país. De hecho, hay mucha persecución alrededor del mundo. Y no debemos de asustarnos cuando pase. La persecución, jóvenes, puede tomar también diversas formas, diversos grados: calumnias, desprecio, encarcelamiento, confiscación de bienes, muerte. Todo por prestar o presentar defensa de nuestra fe. No avergonzarnos del Evangelio. Pero cuidado, vamos a estar tentados que en medio de la crisis a ceder al miedo, a ceder al temor y tomar una decisión errada que no glorifica al Señor. En tu trabajo, en tu universidad, no te avergüences. Presenta los argumentos bíblicos. Encontré ese grupo de homosexuales, de lesbianas, de gente que está en contra de la palabra, que tú sabes que está dañando a otro. No importa. Que te van a escupir, no importa. Me encantó lo que me dijo el pastor José Olivares. Se enfrentó a un pastor presbiteriano liberal y le dice: yo creo en el matrimonio homosexual. Y él le presentó argumentos bíblicos para decirle que eso no existe en la Biblia, que es un pecado. Y él le dijo lo siguiente: bueno, ese es mi punto de vista. Le dijo. Oh, gran defensa la que hizo. Ese es mi punto de vista. Entonces le dijo el pastor José: bueno, cuando llegues allá a dar cuentas, tú le dices al Señor: ese era mi punto de vista de lo que tú escribiste. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta del rey.
Estás pasando por sufrimiento, por crisis, rechazo, por ser un hijo de Dios, por ser cristiano, o aún no, pero cuando lo pases, tu esperanza siempre va a estar en el Evangelio. Tu esperanza es la palabra. Es la marca de una fe que triunfa y está por encima de cualquier circunstancia. Cristo nuestra esperanza, Cristo nuestro refugio, Cristo nuestra esperanza de gloria, dice el versículo de Colosenses. Lastimosamente, las malas enseñanzas que hemos recibido, que la palabra ha sido distorsionada, tergiversada, adulterada, hace creer que Dios nos va a proteger del mal si le obedecemos. Algunos predicadores enseñan esto equivocadamente, que si somos dóciles al Señor, tendremos abundancia y tenemos derecho a ser aún sanados en nuestras dolencias, enfermedades, para vivir sin penas, no vamos a tener persecución, sanados de la pobreza y vamos a vivir en riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que Dios demanda es tu obediencia, independientemente te da o no te da las cosas. Es tu obediencia a la Escritura. Los creyentes, los cristianos fieles pueden sufrir el mal, claro que sí, pero precisamente porque practican la justicia. En Hebreos 11:36 también nos dice, otros que experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Los apóstoles murieron de diferentes maneras, fueron perseguidos, fueron triturados. A ninguno de ellos yo los veo diciendo que anduvieron viajando en el burro de la moda, del burro de la época, o en el caballo blanco, o hospedándose en grandes hoteles con grandes anillos tirando gente. Nada de eso. Muy al contrario, experimentaron vituperios, azotes, fueron pero humillados por causa del Evangelio. Acá está describiendo los sufrimientos de muchos fieles y de aquellos que algún día podríamos pasar lo mismo. El que padece por causa de la justicia, jóvenes, es bienaventurado, es feliz porque obedece a Dios y goza de su comunión y apoyo. Qué hermoso. ¿Qué debemos de hacer? No teman al hombre. No teman al hombre. Y si sufrimos, somos bienaventurados. Vivir santificado a Cristo, vivir santificando al Señor en nuestros corazones. Vivamos santificando al Señor en tu corazón, en mi corazón. Y así, con un testimonio santificado, presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia contra aquellos que murmuran. Entonces, levántate, proclama a tus vecinos, a tus amigos, aquel familiar que llega a tu casa y que te ha dicho, vengo acá pero no me hablen de Dios, háblale, no te avergüences, háblale de Cristo hasta que se harte, hasta que te deje de hablar, hasta que ya no llegue. Y si no llega, búscalo y ve a su casa y síguele proclamando el Evangelio hasta el día que se muera. Proclama. No importa qué impresión vas a dejar contra toda esta gente. Jóvenes, todos deben y todos podemos tener la capacidad de enseñar a otros el camino de la salvación. Hablando del pecado, cómo nacen espiritualmente y el único camino. Llevarlos a la Escritura, llevarlos a la Biblia, que vean su pecado, pero también que después vean la gracia. Te vas a enfrentar a los ataques humanistas, te vas a enfrentar a todo este movimiento LGTBI, etcétera, etcétera, a los ateos, a los gnósticos, a lo que sea. Pero el cristiano, tú como joven, debes tener un conocimiento práctico de las Escrituras para poder dar respuesta a tanta herejía, tanta falsa doctrina que se ha introducido en la iglesia, no solo afuera, sino que en la iglesia. Y cuando los miembros de las sectas, cuando toquen los testigos de Jehová, toquen los mormones, no les tiren la puerta,
sino que un cristiano que ha estudiado, piadoso, con mansedumbre, en ese momento debe transformarse en maestro para poder llevar a ese incrédulo a Cristo por medio de la verdad del Evangelio. Eso es vivir corandeo. Presentar defensa de tu fe. Es por eso el Congreso. Es por eso, para que vengas a aprender y luego se estudies. Así que no te avergüences del Evangelio. Soli Deo Gloria. Vamos ahora.